Bueno, vamos a ver algo sobre la reforma, ahí nos quedamos, ¿verdad? Recordamos que la iglesia había caído en la corrupción total, la inmoralidad era el pan de cada día, la avaricia, la soberbia, la idolatría, todo esto distinguía a los líderes de ese tiempo. Y la gente seguía sumida en la ignorancia. Como consecuencia era fácil presa de los lobos. Lo mismo sucede hoy. Cuando hay ignorancia y falta de conocimiento, la gente es muy fácil que pueda ser manipulada. Pero a pesar de eso, hubo un grupo de gente que buscaba al Señor. Y así como en la historia de Israel, que Dios guardaba por gracia un remanente, así fueron los reformadores. Fueron hombres que respondieron al llamado de Dios, marcaron la diferencia en su generación y, como vimos, no espera a Dios menos de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está el cristianismo de hoy? Bueno, la verdad es que a mi punto de vista necesita una reforma. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy ha dejado a un lado las escrituras y las ha sustituido por métodos, por doctrinas de hombres. En Isaías 29:13, anótenlo, Isaías 29:13, Marcos 7:9 y Colosenses 2:8. Isaías 29:13, Marcos 7:9 y Colosenses 2:8. Dice así, esta era la condición de Israel, pero se aplica al día de hoy. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjense qué tremendo. Marcos 7:9 dice, y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mandamientos de hombres, tradiciones. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bien. A los reformadores, miren, la reforma se dio en un periodo de 200 años, ¿sí? O sea, no se dio de la noche a la mañana, no. Consumarla tardó muchos años, mucha sangre fue derramada. Cada uno de los reformadores en ese lapso de 200 años enfrentó las más oscuras tinieblas con las verdades del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. ¿Cómo? Enfrentar las tinieblas que hay en la misma iglesia con las verdades del Evangelio. Y bueno, de alguna manera ahora nos toca a nosotros este tiempo y no debemos de perder esa oportunidad de servir al Señor. Entonces, debemos de tener temor de Dios o temor a Dios y no tener temor de los hombrecillos vestidos de profetas, ¿verdad? Con pies de barro. No, hay que tener temor del Señor. Entonces, así es como se fue a grandes rasgos. Vamos a ver la vida de uno de estos reformadores. Se llamó John Wycliffe. John o Juan, W, se lo voy a deletrear una sola vez. W, Y, C, de casa, L, I, doble F, de feo, y la E, Wycliffe. Entonces vamos a ver la vida de este hombre. A este hombre le llamaron la estrella matutina de la Reforma. Ya veremos por qué le llamaron así. Nació en 1330. A los 30 años de edad comenzó su trabajo reformador. Wycliffe decía que todos los seres humanos, todos los creyentes podían conocer a Dios de una manera íntima y personal. Bueno, ok,
Para nosotros ese concepto es muy natural, ¿no? No nos suena extraño oír de que alguien le diga a otro, tú puedes tener una relación personal con Dios, pero en aquel tiempo sonaba, conmocionó. ¿Por qué? Porque acuérdense que solo Dios le hablaba al Papa. ¿Sí? Y todavía aquí en algunos círculos católicos se maneja el concepto, Dios te habla. No, hombre, si solo al Papa Dios le habla. Puras papas, ustedes saben. En su tiempo, recordemos, el clero controlaba todo, la política, el comercio, la educación, todo era controlado por el clero. John Wycliffe ingresó a la Universidad de Oxford, en Inglaterra, a los 16 años. ¿Saben qué quería estudiar? Sacerdote. De hecho, él se recibió como sacerdote. Debo decirles algo, La gran mayoría de los reformadores eran sacerdotes católicos. Entonces, su corazón a esos años ya se inclinaba por conocer a Dios. Y pronto, dice su biografía, que comenzó a distinguirse como alguien que estudiaba seriamente las Escrituras. Él declaró en alguna ocasión, para mí, dijo, las Escrituras tienen la última palabra. ¿Qué estaba diciendo con eso? Para nosotros no suena muy agresivo, ¿no? Pero para aquel tiempo hay que tratar de ubicarse en aquel contexto, y para aquel tiempo esto era muy agresivo, que las Escrituras tienen la última palabra. ¿Que no el Papa? Entonces todo eso era revolucionario, ¿sí? En su tiempo, en el tiempo de John Wycliffe, no había traducción de las Escrituras al inglés, no existían, todo era en latín, ¿sí? Y por lo tanto, los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso al latín, ¿sí? Porque les enseñaban y ellos leían la versión en latín. Y la idea de Wycliffe, a medida que fue pasando el tiempo, era traducir la Biblia al inglés, para que todos los ingleses, en este caso, pudieran tener en su propia lengua las Escrituras. Tremendo. Ustedes van a ver al final de su biografía, al terminar la segunda clase, cómo fue que terminó esto que Dios puso en el corazón de John Wycliffe de traducir al inglés las Escrituras. Bien, Wycliffe dijo en alguna ocasión, llenaré a Inglaterra con la luz, así dijo, y todos los terrores fantasmales inspirados por los sacerdotes, dijo, y las ataduras con las que someten al pueblo con sus supersticiones van a desaparecer, dice, por la luz de las Escrituras. Pronto, dice su biografía, allí mismo en la Universidad de Oxford, alcanzó preeminencia porque era muy erudito este hombre, ¿sí? Muy estudioso, y llegó a ser inclusive profesor allí mismo en la Universidad de Oxford. Fíjense que en el tiempo de John Wycliffe fue cuando surgieron las indulgencias, fue en su tiempo. El cobro por todos los servicios religiosos se cobraba por bautizar, por casarse. En aquel tiempo fue cuando salió la idea de que si no bautizaban a los bebés eran como animalitos. ¿Han oído eso? Sobre todo en las abuelas, ¿verdad? Cuando se convierten hoy parejas jóvenes y le dicen, ay, mi hijo, bautiza a tu hijo, ándale, a mi nieto, porque si no se va a quedar como animalito. Así dicen las abuelitas, ¿no? Bueno, desde allá, fíjense, en ese tiempo surge ese dicho. Entonces, Dios estaba preparando un valiente que enfrentaría casi cara a cara todo el fraude espiritual. Y para eso se necesita que Dios forme un carácter muy firme, porque en esta guerra que es espiritual, el que es endeble no aguanta, no soporta, ¿sí? Dice la biografía de John Wycliffe que llegó en un momento dado, llegó a ser el encargado de la parroquia. Las universidades en aquel tiempo tenían su parroquia allí mismo,
y llegó a ser catedrático de la misma universidad, aparte fue el párroco. En 1369, John Wycliffe obtuvo su primer título de teología. ¿Sí? Esto fue en 1369. 2 años después, en 1371, ya era considerado el teólogo más erudito de toda la Universidad de Oxford. Un año después, en 1372, John Wycliffe recibe su doctorado en teología. ¿Saben cuánto tiempo duró estudiando este hombre para tener todos esos títulos? 26 años estudiando. Hoy, por $1,500 en un año, te dan doctorado en teología. ¿Cuántos quieren uno? Yo les paso la página allí en la universidad, no sé qué, allá en Costa Rica, y no sé qué, allí por $1,500 te dan tu doctorado. Existe el caso aquí de un pastor que al año de convertido, yo no pongo en duda su conversión, pero al año de convertido ya era pastor. A los 2, 3 años de convertido ya era doctor en teología. Es bien fácil ahora, pues los compras por internet. No, para llegar a ser un erudito como este hombre, es un estudio continuo. Y aunque no te den títulos, nosotros debemos de estudiar. ¿Amén? Ok, entonces, 26 años, fíjate, estudiando las escrituras. Bueno, John Wycliffe comienza su controversia. Resulta que comenzó a haber debates porque pues él enseñaba que hay que recordar que el pensamiento dominante de aquella época era que el Papa tenía absoluta autoridad. Él era el soberano. ¿Se acuerdan que se autonombraban el soberano único de la tierra y no sé cuánta cosa? Pero también se tenía el concepto de que el Papa era el dueño de todo, aún de las vidas de las personas. Entonces, John Wycliffe comenzó a decir que el único propietario de todas las cosas era Dios. Bueno, para nosotros, pues eso es bien, hasta te duermes mientras oyes esto, ¿no? Pero para los de aquel tiempo, olvídate. No, ellos en verdad creían que el Papa era dueño de todo. Entonces John Wycliffe, al decir que no, el único dueño de todas las cosas es Dios, hagan de cuenta que estaba desafiando todo el sistema corrupto católico. Él dijo, si el que recibe los bienes de este mundo y abusa de ellos y los usa mal, pierde automáticamente su derecho a seguir en el puesto, refiriéndose a los clérigos de ese tiempo. Es más, decía John Wycliffe, decía esto: en el caso de que se trate de un cargo religioso, yo estoy a favor de que la autoridad civil, que tiene potestad, tiene autoridad, despoje de las posesiones del clero. Pero ustedes creen que las autoridades se atrevían. Sin embargo, esa fue como una semilla para ir sembrando la palabra de Dios, y en su momento en algún tiempo en Inglaterra hubo esa separación del Estado y de la iglesia. Bueno, John Wycliffe se volvió un crítico bastante agudo en contra del papado. Él hizo una concepción de lo que es la iglesia de una manera tan clara, y lo explicaba a la gente, que se empezaban a dar cuenta que efectivamente la iglesia necesitaba una reforma, ¿sí? Él se opuso a que el Papa fuera dueño de grandes extensiones de tierra, sobre todo ahí en Inglaterra, y constantemente le recordaba, desde el púlpito decía cosas fuertes, y le recordaba al Papa su deber, le decía, es velar por el estado espiritual de las personas. Su deber es guiarlos hacia Cristo. Fíjate, de allí mismo, de dentro de la iglesia, tuvieron que surgir obviamente los reformadores, ¿no? Fíjate, en ese tiempo
cuando un inglés moría, había unas leyes que decían que forzosamente tenían que dejarle parte, si era rico, tenían que dejarle forzosamente parte de sus bienes a la iglesia. Si no dejaba un inglés que muriera, no dejaba herencia, ahora sí que a la iglesia, había leyes a favor de ellos que despojaban, decían, no nos dejó, a ver que se murió Juan, no sé qué, ¿verdad? A ver, su testamento, no, pues no dejó. Entonces había una ley que decía, no, todo es para la iglesia. Bueno, para la iglesia por decirlo de una manera, ¿no? Era para ellos, ¿sí? Entonces, esas cosas comenzó él a enfrentar. Una vez dijo, John Wycliffe dijo al Papa así públicamente, dijo, no puede haber dos soberanos sobre Inglaterra, porque había un rey que reinaba Inglaterra, en ese tiempo era el rey Eduardo. Dijo, no puede haber dos soberanos, no puede estar un rey, que era Eduardo, y otro rey, que era el Papa. Dice, los ingleses, y habló ya a nombre de la gente, del pueblo, porque ya comenzaban a seguirlo. Y dijo, los ingleses aceptamos a Eduardo como el rey de Inglaterra y rechazamos al Papa. No, pues ahí empezó el asunto. Se empezó a poner color de hormiga. El Papa Gregorio XI era el que estaba gobernando la Iglesia Católica cuando John Wycliffe decía estas cosas. No, pues se enfureció, ¿sí? ¿Cómo era posible que un simple teologuillo, un simple sacerdote desafiara la autoridad del Papa? Era inconcebible. Pero él siguió predicando, él siguió hablando. Poco a poco la oposición crecía en contra de John Wycliffe por las autoridades papales, pero también había gente que empezaba a despertar, ¿sí? Entonces, él comenzó a ganarse sanciones que el obispo de allí de Londres hacía en contra de John Wycliffe, pero nada lo detenía, absolutamente nada. John Wycliffe fue un hombre muy importante en la Reforma, porque entre todo lo que él hacía se dio tiempo, Dios le dio esa gracia, para traducir la Biblia al inglés o al lenguaje del pueblo. Y esta traducción de la Biblia, bueno, no fue nada fácil. Cuando él logra tener una traducción, fue a costa de incluso su salud. De hecho, murió muy joven él. O sea, se dedicó tanto, con tanto vigor, con tanto deseo de dejar una herencia para su pueblo, o sea, la traducción de las Escrituras, que bueno, iba su salud allí de por medio, pero fue una noble tarea que ya veremos más tarde, como les dije al principio, cómo repercutió. Entonces, había dos papas, llevo un tiempo en la vida de John Wycliffe que había dos papas. Entonces, uno desde Roma excomulgaba al otro que estaba en Francia, en Aviñón, y luego el otro se la regresaba, y luego el otro, botellita de Jerez. O sea, nada más imagínense cómo se vería hoy que el papa que está en el Vaticano, en Roma, se estuviera excomulgando con otro papa que estuviera acá en México. No, pues que el papa de México es un azteca y de indio no pasa. Y usted es un vikingo. Y que imagínense, ¿no? Pues toda la gente, sobre todo la confusión entre la misma Grey católica. Pero John Wycliffe continuaba su obra. Él en 4 años, algunos dicen que muchas veces no dormía, en 4 años logró tener la traducción de la Biblia al inglés. Tremendo, 4 años de su vida. La Reforma se estaba iniciando. Claro, en la mente de ellos no había ese concepto de yo voy a ser un reformador. Ellos simplemente amaban a Dios, así como tú. ¿Tú amas a Dios? Pero es muy posible, casi puedo afirmar, que en algunos de ustedes Dios está formando algo y alguien
que se enfrente con la verdad de las Escrituras, la oposición, a la herejía, a los hombres impíos, a los hombres no nacidos de nuevo, que han penetrado ya no la Iglesia Católica, esa se quedó pero atrasísimo, sino ahora han penetrado la Iglesia cristiana. Y así, aunque dice la Biblia, aunque tu inicio haya sido pequeño, tu postrer estado será mayor, será grande. Entonces, yo me recuerdo cuando era un estudiante, pues yo le echaba todas las ganas, así un estudiante como ustedes, ¿no? Que me sentaba en la butaca así para escuchar a los maestros de la Biblia. Yo no pensaba estar haciendo lo que hoy hago, ¿entienden? No, en mi imaginación, en mi mente, en mi visión, como quieras llamarlo, no estaba el que algún día podía de alguna manera asesorar a cientos de pastores alrededor del mundo. O sea, no, ¿cómo? Mi visión era de la colonia del Fresno, ¿entienden? Pero Dios es soberano, hermanos. Tú estudia, tú métete con Dios. Y no seas de esos triunfalistas, yo voy a ganar todo. No, mire, todos esos que andan, no hacen nada. No hacen nada generalmente. Tú mira tranquilito, así humildito, sencillo, tranquilo. Tú ama a Dios, obedece la palabra, predica la palabra, y quién sabe qué va a hacer Dios contigo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estoy, Señor. Bueno, tenía 52 años cuando él terminó la traducción de las Escrituras, pero se encontró con algo difícil de solventar. La publicación. Todavía no existía la imprenta. Esa se inventó 200 años después por Gutenberg. Gutenberg era un contemporáneo de Martín Lutero. Ustedes saben que la Biblia fue el primer libro que se imprimió en aquel gran invento de la imprenta. Entonces había dificultades, y bueno, las traducciones que se hacían eran copias, pero eran a mano. Imagínate, entonces, eso era muy, pero muy costoso, porque los traductores estaban de tiempo completo. Entonces, pero Dios es fiel. Él siempre ha movido el corazón de gente para que apoye la obra, como lo sigue haciendo en la actualidad. Hay mucha gente generosa que ha entendido e invierte en el reino de Dios. Entonces hubo gente que apoyó económicamente y pagaban de tiempo completo a los copistas. Pero déjeme decir una cosa, tener una copia de esa Biblia era muy caro, por el mismo costo, ¿no? Entonces, en aquel tiempo pues no había entonces ni casas editoras, no había nada, ¿sí? Uno de los puntos así medulares en la vida de John Wycliffe, y que Dios lo usó de la manera que lo usó, es que era un hombre convencido de que las Escrituras eran la palabra infalible de Dios. Él se distinguió por un apego inflexible a las Escrituras. Sus mensajes de él, ¿sí? Fíjense, para ser traductor de las Escrituras tuvo que estudiar un montón. Entonces cada vez más se convencía. Entonces sus mensajes de él tenían un apego a las Escrituras de una manera asombrosa. ¿Qué aprendemos de este hombre, hermanos? Cuando tú compartas la palabra de Dios y te invitan a una célula o te invitan a algún lugar o tú le compartes a alguien, oiga, denos una enseñanza, procura, olvídate de los rollos, por el amor de Dios. Olvídate. Tu mensaje que sea, ¿qué? Apegado y lleno de apego pero de una manera inflexible, de las Escrituras. Y él era un convencidísimo que la palabra de Dios era la única que tenía el poder para transformar a las personas. Y esa convicción tenemos que tenerla nosotros hoy. Desgraciadamente en muchos cristianos eso no existe el día de hoy. Se duda de las Escrituras y hay muchas cosas muy feas, ¿no? Entonces John Wycliffe era fiel a las Escrituras, leía constantemente, estudiaba incansablemente,
Obviamente su entendimiento de las Escrituras creció, es lógico, ¿no? Y esto lo llevó a tener un discernimiento muy agudo. Sabía distinguir entre lo falso y lo verdadero. Sabía distinguir entre un pecado y un error puramente humano. Sabía distinguir entre la herejía y la sana doctrina. Esa es una de mis oraciones, que se levante gente así. Miren lo que dice Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Dice así, se los leo, ustedes anótenlo, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Había que ver cada correo que me llega de gente que yo a veces les contesto, a veces no, porque hasta flojera me da, porque es tal la ceguera y tal la ignorancia. Pero cuando eventualmente les contesto en un tono triste, porque me hacen a veces cada cuestionamiento acerca de las mismas Escrituras. ¿Y por qué usted dijo que solo por Cristo se salva la gente? Demuéstremelo con la Biblia. Y yo me quedo así, me da hasta flojera, en serio. Y a veces les contesto, mire, me da una tristeza su ignorancia. No sé, no sé si contestarle o no, porque su pregunta es tan torpe, tan tonta, tan llena de esa ignorancia. A veces Dios me dice, no contestes nada. A veces dice, contéstale a este. Bueno, así es, ¿no? Somos guiados por el Espíritu Santo. Pero John Wycliffe era un hombre que tenía ejercitados los sentidos, ¿sí? Había llegado a una madurez en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de Cristo, su experiencia misma cristiana, que era muy agudo en su discernimiento. Y saben que ese es un deber de todo cristiano, discernir. Porque las explicaciones de la palabra de Dios, cuando tú vienes a tu congregación o vas a tu iglesia, el pastor se encarga de explicártelas. Pero el pastor no puede andar detrás de ti, ¿verdad que no? Fíjate, alguien me mandó un correo y me dice, pastor, estoy tan feliz. Dice, porque después de 3 años de buscar ya hay quien me explique las Escrituras. Dice, es un grupo de hermanos, mira qué buenos son, se llaman los Testigos de Jehová. Increíble. Dice, dicen cosas tan bonitas. Estoy tan bendecida, pastor. Nada más le escribo para comunicarle que ya tengo quien me explica las Escrituras. Hazme usted el favor. Increíble, ¿no? Pero así están las cosas. Bueno, John Wycliffe llegó al momento en que dijo, he llegado a una conclusión. ¿Saben cuál fue la conclusión? La iglesia se opone a las Escrituras. Uy. Imagínate cómo es posible que los encargados de enseñar la palabra de Dios, en la práctica, en la realidad, estaban en contra de las mismas Escrituras. Por un lado él abría las Escrituras y por el otro lado el clero las cerraba a la gente. Entonces es una lucha. Ustedes saben que uno de los papas, ya dimos ese dato, dijo que era pecado y estaba bajo pena de muerte leer las Escrituras, imagínate nomás. Hasta que llegó el Papa Juan XXIII, el francés, el buen Papa, y él quitó, si no tengo mal el dato, si no luego se los corrijo, son tantos información. Él fue el que motivó a leer de nuevo las Escrituras. Si no fue él, fue Pablo VI. Ok, entonces John Wycliffe entendió que la iglesia, al correr de los siglos, había diseñado un sistema religioso tan perverso que lo único claro que él podía ver, que era lo que perseguía a la iglesia, con ese sistema tan perverso, era el dinero. La iglesia se volvió tan materialista, tan mundana, que lo único que anhelaba la iglesia, entiéndase los grandes clérigos, era dinero, poder y control.
¿Dónde he oído eso? ¿Saben qué está distinguiendo a la iglesia evangélica, la iglesia reformada de hoy? Iglesias como la tuya, como la mía. Me estoy refiriendo ahorita en eso. Esos son los rasgos que están distinguiendo a la iglesia reformada de hoy. Amor al dinero, al poder y al control. Un pastor me dijo, ¿sabes qué? Me vino a buscar, me vino a buscar un apóstol de esos famosos, me dio el nombre, no lo voy a decir ahora, no tiene caso. Pues es conocidísimo de todas maneras, cualquiera ya se lo imagina. Y dice, y no sé cómo le hizo, cómo se dio cuenta, seguramente investigan, y como dice, tengo una iglesia de más de 3,000 personas, me buscó y me dijo, el Señor me mandó, y si me dijo que te diera cobertura, porque ¿tienes cobertura? Entonces le contestó, no, pues mi cobertura es Dios. No. Tienes que tener un apóstol. Dice, entonces yo le solté el hilito, dice. A ver hasta dónde llegaba. Bueno, y si yo entro a la cobertura, en primer lugar me tienes que dar una cuota de $3,000, algo así, como de inscripción. Y luego una cuota mensual como de $2,500, te piden dólares. Y aparte los diezmos de los diezmos. ¿Qué quieren esos? No me digas que quieran bendecir a la gente. No me digan que quieren bendecir. Por el amor de Dios. Tienen que ser tan torpes para creer eso, la gente. Y yo le dije a este pastor, ¿y qué le dijiste? No, hombre, lo mandé a volar. Le dije, usted es un lobo, usted es un ladrón. El juicio de Jehová, ¿quién sirvo vendrá sobre ti? No lo quieren asustar con que son los ungidos y que no, son puros mentirosos. Bueno, John Wycliffe entendió todo eso. El engaño espiritual era tan abrumador que no podía él desenmascararlo de una sola exposición. Es toda una lucha continua, ¿entienden? Es toda una lucha continua de cada día, de cada día. Pero mira lo que dice Jeremías 23:28. Jeremías 23:28. Dice así, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Pues nada, ¿no? Pero mira el 29. ¿No es mi palabra como fuego que quema la paja? Dice, ¿y mi palabra no es como martillo que quebranta la piedra? Ahora, ¿has visto tú, por ejemplo, el golpe de un escultor en la roca? ¿De un solo golpe hace toda su obra? No, mira, con el cincel está, y hasta callos le salen. Es un continuo. Pero mira, te voy a decir algo. Con el solo hecho de que prediques la palabra de Dios, con el solo hecho de predicar la palabra de Dios, ya estás dando cincelazos, ¿entiendes? De formación en la vida de los cristianos, poco a poco. Es un trabajo arduo, es un trabajo agotador, pero a la vez estás contradiciendo las herejías. Entonces, como consecuencia, te vas a encontrar con la oposición. Y así como le sucedió a los reformadores, a ellos los peores ataques vinieron de gente de adentro, no de fuera, no de los mundanos. Los peores ataques fueron de dentro. Los peores ataques que recibió Jesús, ¿de dónde vinieron? De su mismo pueblo, que esperaban al Mesías. Lo tenían enfrente y nunca lo discernieron. Les voy a decir algo en lo personal. Los peores ataques que yo he recibido y que recibo son de los de adentro. Eso está por todos lados. ¿Quién mató a Jeremías? Los mismos del pueblo. A Isaías. ¿Quién mató a Jesús? Los de adentro. Por eso Pablo dijo, cuando yo me vaya, yo sé que de entre ustedes mismos se levantarán hombres malos, perversos, que arrastrarán los discípulos. Por eso le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Por eso, hermanos, cuiden sus corazones. Cuiden sus corazones, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero y la ambición de poder y cuanta cosa. Seguimos adelante.
Wycliffe sigue predicando, sigue evidenciando a través solo de la predicación de las Escrituras. Entonces, llega un momento en que se le comienza ya a tachar de hereje. El obispo de Londres lo tacha de hereje, y bueno, lo mandan llamar. Él llega a la Catedral de San Pablo ahí en Londres para contestar pues la acusación, pero para ese entonces ya había mucha gente que lo oía, había mucha gente que leía sus panfletos que también hacía, sus escritos, ya había gente que oía sus sermones y la gente se los transmitía. Entonces, cuando él llega a la Catedral de San Pablo ahí en Londres, donde se casan los reyes allí en Inglaterra, por cierto, pues había ya los dos bandos y que se arma la cámara húngara, como dicen, ¿no? O sea, había quienes defendían a John Wycliffe. Era gente que estaba entendiendo, pero todavía estaban en bruto, ¿me entienden? O sea, ya estaban entendiendo, ya estaban como captando, como despertando, como abriendo los ojos, pero se tornaban violentos. Todavía no eran formados. Entonces la cosa no estaba fácil, hermanos. No era fácil. El Papa Gregorio XI, o Gregorio XI, que era el que estaba gobernando en los tiempos de John Wycliffe, cuando se enteró de que las acusaciones contra Wycliffe pues no habían prosperado, porque lo empezaba a defender ya la gente y tenían temor de que se les levantara ahí el asunto. Bueno, entonces el Papa emitió 5 bulas papales. ¿Qué es una bula papal? Son escritos, decretos que los papas, así como si fuera palabra de Dios, ¿verdad? Y él en una de sus bulas decía: a los eruditos de Oxford, donde estaba él ahí como capellán, seguía ahí, pero también como catedrático, les dijo: ¿cómo es posible que ustedes hayan permitido que brotara la cizaña en nuestra gloriosa universidad? O sea, refiriéndose a John Wycliffe, ¿no? Y los amenazó y les dijo: si no silencian al hereje Wycliffe, sus almas van derecho al infierno. También les dijo: si no callan a ese hereje de Wycliffe, ya no recibirán el apoyo de la Iglesia Católica. Querían congelar a John Wycliffe. Ese fue el primer pastor Bonais. Lo hicieron paleta, lo quisieron congelar. Pero miren lo que respondieron los eruditos de Oxford, ¿eh? Le respondieron: estimado Gregorio XI, le dijeron, las afirmaciones de John Wycliffe, aunque no nos suenan bien, no son erróneas. No. Mira, es como gente, no sé si ubican a Jimmy, el que está allí atendiendo los discos, ¿sí? ¿Lo ubican? Bueno, él era monaguillo de la iglesia de aquí de San Pío, pues de Santa Filomena, en aquel tiempo, hace casi 30 años. Entonces él fue enviado por el sacerdote a espiar qué familias de la colonia estaban ya asistiendo a casa de oración. Entonces estábamos en la casa de Chuy, era pues la sala, pero ya estaba llenita, había como 60 personas, todos así en una salita, imagínate, todos así, un calorón que hacía, pero todos contentos y felices. Entonces yo me acuerdo, en ese tiempo pues yo dirigía la alabanza, yo hacía todo, tocaba la guitarra, dirigía la alabanza y les predicaba. Estábamos formando, y nunca se me olvida cuando entró el Jimmy, porque haz de cuenta que la puerta de entrada estaba aquí y luego estaba así la sala, entonces yo me ponía aquí. Entonces cuando alguien entraba, pues, era bien obvio, yo lo miraba y nunca se me olvida. Entonces enfrente de mí, donde yo me paraba, estaba la escalera que subía a los cuartos, a la planta de arriba. Entonces como estaba lleno, él se subió 3 escalones y se puso en el cuadrito allí y estaba ahí viéndome. Y yo dije, bueno, pues es nuevo este joven, pero estaba así, miren. Y me miraba yo, dirigiendo la alabanza, y de cuando en cuando, como dice el dicho, un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Entonces lo miraba y bueno, de esa actitud al rato ya estaba diferente. De pronto comienza a decir, ¡hey! Y yo dije, y como que queriendo decir algo,
Y yo dije, lo dejo hablar. Entonces cuando lo miraron, pues era conocido, ¿no? Yo le pregunté allí a alguien, le dije, ¿quién es este? Dice, pues es el monaguillo. Entonces, pero yo sentí que debía dejarlo hablar. Entonces yo le dije, a ver, ¿qué quieres decir? Entonces estaba así como asustado. ¿Qué pasó? A ver, es que miren, yo juego fútbol. Y si yo tenía una lesión en mis meniscos, aquí en la rodilla, un dolor espantoso. Dice, y cuando estaban cantando, dice, de pronto yo cerré mis ojos y yo sentí 2 manos que se pusieron en mi rodilla. Y abrí los ojos y no es nadie, no es nadie. Tú sientes cuando alguien te toca, ¿no? Y dice, ya no me duele, ya no. No, pues todos empezaron a aplaudir y todo. Pues ahí se convirtió el Jimmy. No, pues regresa a darle el reporte a Mr. Cura. ¿Sí? Entonces, a ver, dime, ¿quiénes están allí? No, pues sí, le voy a decir quién está, pero antes quiero decirle algo. Y le empieza a decir lo que le había pasado. Y le dice, ¿a ti también ya te engañaron? Dice, es que no es engaño, le dice. Pues decídete, o te vas para allá o te quedas aquí, con la Santa Madre Iglesia, esa es la verdadera. Y dice el Jimmy que se fue allí donde tenía su ropita, y que agarró su ropita de monaguillo, y le dijo, no, pues aquí tienes el hábito de monaguillo, yo me voy para allá, dice. Y desde entonces ha sido un fiel cristiano. Pronto lo casaré. Por allá está el Jimmy. Allá estás, ¿verdad? A ver, Jimmy, dile, acá estoy. Ese es el ex monaguillo. Pero fíjate qué tremendo, ¿eh? O sea, lo amenazó, le dijo un montón de cosas. Y lo mismo le pasó a John Wycliffe. De alguna manera, al nivel de cualquiera, nos enfrentamos con eso. Entonces, estos hombres dijeron, no nos asustan sus burlas. Entonces aquí la cosa es que John Wycliffe fue llamado por el mismísimo Papa para cuestionarlo. O sea, ya que el Papa lo haga traer enfrente, pues ya es diferente a que le mande sus escritos esos, ¿no? Pero miren lo que le dijo enfrente de él. Le dijo, niego que usted tenga derecho alguno al dominio político y civil. Usted no puede descalificar con sus bulas papales. Ya, era una abierta confrontación, ya no había nada no había duda alguna de que John Wycliffe había entendido el fraude del sistema católico, pero se tuvo que enfrentar. Esto me recuerda a lo que le sucedió a los apóstoles de Jesús en Hechos 5:25 al 29. Hechos 5:25 al 29. Dice, pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, dice, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Cómo se parece la historia, no? Dice, cuando los trajeron, o sea, los apóstoles los presentaron ante el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigue siendo lo mismo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.